Mientras tanto, Marco Cortés, el dirigente nacional del PAN y senador de la República, se lanzó contra el expresidente Felipe Calderón. Le exigió dar cuenta de las actividades de García Luna durante su sexenio. Esto fue lo que dijo. Él tendría que dar toda la explicación de por qué lo invitó y en qué fue lo que pasó para que se coludiera, y también él tendría que explicar si se enteró y si no se enteró, por qué no se enteró. Porque al final de cuentas el Ejecutivo Federal es responsable también de todo su equipo de gobierno. Y así lo hizo minutos más tarde. El expresidente Felipe Calderón reaccionó sobre la sentencia de García Luna en los Estados Unidos. El expresidente mexicano dijo que nunca tuvo evidencia que involucrara a su exsecretario de Seguridad Pública Federal en actividades ilícitas y que tampoco recibió información al respecto de agencias de inteligencia mexicanas o extranjeras, apelando al tema de los Estados Unidos. En este sentido, Calderón también afirmó que es partidario de que quien infrinja la ley debe asumir las consecuencias de sus actos, y señaló además que en este caso, que por este caso no se demerita la lucha valiente que dio todo un equipo de gobierno encargado de la seguridad del país, la guerra contra el narcotráfico. Recalcó además que la sociedad hará un balance y comparará lo que hizo y lo que hicieron los gobiernos posteriores al suyo, dándose cuenta si el crimen organizado avanzó o retrocedió. Por último, Calderón dijo que enfrentar al crimen como presidente de México fue una de las decisiones más difíciles de su vida, pero que lo volvería a hacer porque fue lo correcto. Y hay que recordar que García Luna fue detenido en diciembre del 2019 en el aeropuerto de Dallas, en Texas. Desde ese momento comenzó una serie de declaraciones, de testimonios, de juicios y súplicas para tratar de evadir a la justicia de los Estados Unidos. Genaro García Luna, de 56 años, pasó de ser secretario de Seguridad durante el sexenio de Felipe Calderón, de 2006 al 2012, a estar preso en Estados Unidos por 38 años. Pasó de ser el jefe de la lucha contra las drogas en México a estar vinculado con el tráfico de las drogas. García Luna fue titular de la extinta Agencia Federal de Investigación en el sexenio de Vicente Fox. Posteriormente, Calderón le dio todo lo que quiso, desde dinero, infraestructura, efectivos y más, para comandar la llamada guerra contra el narcotráfico. Pero, ¿cómo pasó todo? García Luna fue detenido el 9 de diciembre de 2019 en Texas, Estados Unidos, por los delitos de sobornos, conspiración de tráfico de cocaína y por hacer declaraciones falsas. Ahí estuvo casi un mes encarcelado, hasta que lo trasladaron al Centro de Detención Metropolitano de Nueva York. De acuerdo con él, se trata del verdadero infierno en la tierra, ya que hay convictos de alto perfil. En 2020, y ante el juez Brian Cogan, mismo que lo sentenció en esta ocasión, se declaró inocente. Pero declararon en su contra exfuncionarios de Estados Unidos y de México. Es el caso de Héctor Villarreal, secretario de Finanzas de Coahuila entre 2008 y 2010, y Edgar Beitia, el Diablo, exfiscal de Nayarit, así como criminales. En noviembre del 2018, Jesús el Rey Zambada, hermano de El Mayo Zambada, aseguró que entregó 2 maletas con más de $8 millones en sobornos a García Luna. El 21 de febrero del 2023 lo encontraron culpable, aunque tras esta decisión, el expresidente Felipe Calderón dijo que tenía dudas. Soy un hombre de leyes y desde luego respeto las resoluciones de los tribunales cuando actúan conforme a derecho. Yo en lo personal tengo muchas dudas del veredicto, porque hubiera esperado ver lo que tanto anunció la Fiscalía, ¿no? Videos, grabaciones, fotografías, estados de cuenta, depósitos, y la verdad nada de eso se exhibió. Todo fue en base a testimonios de criminales. Sin embargo, la realidad fue otra. El expresidente López Obrador insistió a lo largo de su sexenio en la criminalidad de García Luna y hasta llegó a retar a Felipe Calderón. Lo que sí se demuestra es que hay culpabilidad. Un informe, si él sabía, no sabía, qué opinión tiene de lo que está pasando,
si es culpable o no es culpable. García Luna, cuando tenía tan solo 12 años, se presume que agentes mexicanos lo reclutaron como oreja en la Venustiano Carranza, Ciudad de México. Lo apodaron El Maldito, según retrató el periodista Francisco Cruz en su libro El Señor de la Muerte. Así, uno de los casos más significativos entre el crimen organizado y el gobierno de México. Heraldo Media Group. Finalmente, este episodio tan difícil para la vida pública de México, por lo que refiere por lo que significa que un secretario de Seguridad Pública Federal, en este caso Genaro García Luna, del gobierno de Felipe Calderón, pues se ha enjuiciado en los Estados Unidos por sus nexos con el narcotráfico, por delitos de narcotráfico y de colusión con el cártel de Sinaloa. Pues deja a México muy mal parado en el combate al narcotráfico, y después siguió lo del general Cienfuegos, que también fue detenido en los Estados Unidos. Intercedió el gobierno de López Obrador por el exsecretario de la Defensa Nacional en tiempos de Enrique Peña Nieto, y finalmente pudo ser liberado, pero hubo todo un trabajo de operación política para poder liberar al general Cienfuegos en Estados Unidos, que también viajaba con su familia de vacaciones, y al llegar al aeropuerto en Estados Unidos fue detenido también por presuntos nexos con el narcotráfico. Se desestimaron estas acusaciones y obtuvo su libertad y su regreso a México, pero pues nos habla de cómo el gobierno estadounidense le ha puesto el ojo puntualmente a cómo pues se desempeñan los secretarios de seguridad, los funcionarios de alto nivel de los gobiernos mexicanos con respecto al tema del narcotráfico, su colusión con los cárteles de la droga, del crimen organizado, y de cómo pues esto tiene a México como está hoy actualmente, que es parte del argumento de Felipe Calderón, que dice pues no saber estos nexos de Genaro García Luna con el cártel de Sinaloa y otros grupos del crimen organizado. Pues obviamente dice que él no tenía conocimiento absolutamente de nada y que él decidió enfrentar frontalmente al crimen organizado con esta llamada guerra contra el narcotráfico, de la cual deja muy claro que no se arrepiente y que según él pues dieron buenos resultados. No sé si fue una carnicería, fue una estrategia que dejó a muchos muertos, incluidos civiles que no tenían que ver con el crimen organizado. Pero finalmente, donde ha habido más muertos o donde hubo más muertos en el sexenio fue en el de López Obrador, a pesar de que no se echó a andar esta estrategia de combate frontal al crimen organizado ni de guerra contra el narcotráfico, pero hubo casi 200,000 homicidios dolosos, asesinatos, que no solo tienen que ver con los criminales, también hubo estas víctimas colaterales, como se le llamaba en el sexenio de Felipe Calderón, a los civiles que quedaban atrapados en el fuego cruzado, en la pelea, ya sea entre fuerzas de la administración pública federal, del gobierno contra criminales, o entre los criminales que se disputan los territorios. De lo que habla todo esto es de un Estado fallido, por lo menos en lo que tiene que ver con la seguridad, con el combate a los criminales y con las malas estrategias de todos los gobiernos, no solo de Felipe Calderón, pero también de Enrique Peña Nieto, y no se diga de Andrés Manuel López Obrador. Hay una nueva política de seguridad en la actual administración de Claudia Sheinbaum, a cargo de Omar García Harfuch, que es ahora el secretario de Seguridad Federal, junto con las Fuerzas Armadas, con la Guardia Nacional y otras instituciones del gobierno federal. Vamos a ver qué tal funciona. Se le ha dado, digamos, el beneficio de la duda de que puede cambiar. Lo cierto es que al inicio del sexenio de Claudia Sheinbaum, el promedio de homicidios dolosos sigue estando arriba de los 80 asesinatos diarios, es decir, que lo que sea que estén intentando de echar a andar como nueva estrategia, que lleva muy pocos días el gobierno federal de Claudia Sheinbaum, pues no ha funcionado. Vamos a ver si en los próximos meses, en lo que resta del año, los primeros 100 días, que es la meta que se pone cualquier presidente o presidenta, en este caso la nueva administración, para dar resultados, para por lo menos establecer sus políticas públicas de inicio de gobierno. Vamos a ver si en los primeros 100 días del gobierno de Claudia Sheinbaum hay resultados en el tema de la inseguridad y la violencia, porque más allá de si uno o dos
o 10 funcionarios están coludidos con el narcotráfico, como sucede a nivel estatal, a nivel municipal. Lo que importa aquí es que se den resultados, que disminuya la violencia, los delitos de alto impacto, los homicidios, los asesinatos en el país. Y eso está por verse con el gobierno de Claudia Sheinbaum, porque es muy fácil criticar, pero cuando ya tienen el gobierno, también se les ha hecho muy fácil a los gobernantes, como al presidente en su momento López Obrador, de decir, pues todo lo que está pasando es por culpa de los gobiernos anteriores. Bueno, y para eso estamos, para gobernar y para dar resultados en materia de seguridad, economía, desarrollo social, etcétera. Pero vamos a ver cómo le va a Omar García Harfuch y a la 4T, al segundo piso de la 4T, como se autodenomina el gobierno de Claudia Sheinbaum.